Bienvenidos una vez más, comunidad académica y pacientes del Instituto Neurológico del Pacífico. Hoy estamos aquí nuevamente en nuestra reunión académica. Recuerden que al inicio de semana tenemos nuestro curso de neuroanatomía, donde tenemos correlaciones anatómicas, estructura, función, alguna correlación clínico-radiológica y semiológica. A mitad de semana estamos con algunos casos de patología como este. Y recuerden nuestra sección de los viernes en la tarde, de las 5 de la tarde, Facebook Live. Tenemos nuestra jornada académica en vivo con temas que son de mucha importancia, que sé que les va a gustar. Mañana tenemos programada nuestra sesión de demencias y neurorehabilitación con un grupo de nuestro Instituto Neurológico especialista en clínica de demencias. El próximo viernes 5 de junio tendremos jornada de epilepsia con invitados internacionales. Ese día no se lo puede perder. Vamos a estar hablando de elección del medicamento adecuado, imágenes en epilepsia y tendremos también indicaciones de cirugía en epilepsia. Bueno, muy bien, vamos entonces a empezar. Recuerde que si usted logra obtener dos conceptos importantes que enriquezcan su conocimiento el día de hoy, suscríbase, regálenos un like y comparta. Vamos a hablar de neurosífilis como la gran simuladora, ¿sí? Es la gran simuladora. Permítanme un segundo aquí, ya conectamos. La gran simuladora. Tenemos la gran simuladora. Eso lo hemos sabido por siempre. Vamos a conocer un poco de su historia y cómo finalmente llega la sífilis a nuestro sistema nervioso central. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las complicaciones que podemos esperar? La neurosífilis puede generarnos compromiso en el sistema nervioso de diferentes maneras, como vamos a ver. Meningitis, meningovascular, tenemos gomas. Pero vamos a hablar un poco más de eso. Lo que quiero que veamos es que la sífilis ha existido desde que existe el ser humano. Por eso me gusta mucho esa frase que dice, el principio Dios creó el cielo, la tierra, el hombre y las enfermedades venéreas. Desde que el hombre ha tenido vida sexual, existen las enfermedades venéreas, entre ellas la sífilis. Tenemos que en un principio la llamaron el morbo gálico, ¿sí? Y ese término de morbo gálico tiene, digamos que un origen que fue quien habló primero de ella, un famoso poeta y también médico veronés, ¿sí? De Italia, de Verona, se llama Girolamo Fracastoro, ya vamos a hablar un poco más de él, quien escribió un poema dedicado o en honor a Pietro Bomba, que era uno de los sacerdotes importantes en ese momento, y en este libro, que fueron tres tomos realmente, habló inicialmente de todo lo que fueron la parte sintomática, cuando comenzó a ver la parte sintomática de algo que todavía no tenía nombre y que se confundía en algún momento incluso con lepra, ¿sí? En ese momento. El segundo tomo habla un poco más de lo que eran tratamientos hasta ese momento existente y que eran realmente inefectivos, poco efectivos, no resolvían la enfermedad. Y en su tercer tomo habla de forma alegórica de un pastor de ovejas, de un poco más una historia mitológica, donde este pastor se llamaba Sífilus. Y Sífilus finalmente lo que hizo fue adorar al rey y por eso recibir un castigo del el dios del sol en ese momento, como lo narra en su tercer capítulo. De allí saca el nombre de sífilis, ¿sí? Colocándole un sufijo de is, y a sífilus finalmente lo terminó llamando sífilis. Por eso viene también después de eso el nombre de Morbo Gallicus, o en algún momento también el nombre completo lo definió como Syphilis Sirve Morbus Gallicus. Esto básicamente traduce el mal francés, ¿sí? Por eso entonces aquí colocamos el mal francés. Ahorita más adelante vamos a ver que existieron una cantidad de términos un poco xenofóbicos donde ningún país quería atribuirse la causa de la sífilis y atribuían a su enemigo más próximo el origen de la misma. Entonces denominaban la enfermedad como eh, con el origen del país que con el que ellos combatían. Las bubas también la llamaron, entonces aquí hablamos un poquito de Girolamo Fracastoro, existió en 1478, pero en
534 fue cuando escribió esos 3 capítulos donde habló finalmente de sífilis. Es más o menos se dedicó a estudiar lo que era la úlcera inicialmente y el cambio de algunas manifestaciones dermatológicas, describió algunos cambios psíquicos, que es lo que vamos a ver ahorita, de los cambios neuropsiquiátricos de la sífilis. Pero viene un componente un poco más científico de Philippe Ricord, que fue un médico francés que aportó, digamos, conocimiento importante en la descripción de las etapas de la sífilis y ya describe de forma más científica anatómica el cambio de lo que son las úlceras blanda y la úlcera dura. Comienza a hacer esta diferenciación y casi que describe que la percepción de la úlcera dura o indurada es el inicio de la sífilis secundaria. ¿Sí? Aquí es importante recordarles que la sífilis a través de los años la padecieron personajes importantes de la historia y además de ello que también trajo cambios a la medicina, trajo cambios a la ética médica, a la forma de hacer los estudios. Ustedes recuerdan, existió un estudio importantísimo en Tuskegee, Alabama, en 1932 a 1974, que fue cuando se terminó finalmente, donde incorporaron aproximadamente 600 trabajadores del agro, ¿sí?, afroamericanos, en quienes se diagnosticó sífilis y existiendo ya penicilina benzatínica desde 1947, ya Alexander Fleming la había descubierto y estos, digamos que investigadores medio xenofóbicos, lo que hicieron fue dejar esta población sin tratamiento, ¿sí? Sin tratamiento, sola para ver cuál era la evolución natural de la sífilis en unas personas afroamericanas. No se colocaron controles, no era para comparar el efecto de la penicilina, simplemente era para describir cómo evolucionaba la sífilis en ellos. Esto fue castigado bastante fuerte cuando la prensa filtró algo de información de esto. Se detuvo inmediatamente el estudio y dio paso a lo que se llama hoy el informe de Belmont y una serie de comités que instauraron una adecuada metodología para realizar investigación, entre ello pues hoy gestor de lo que es hoy la ética médica en todo el proceso de investigación. Tenemos aquí personajes sumamente reconocidos como Vincent van Gogh, famoso pintor holandés que del se habla bastantísimo por sus obras, pero su vida también ha sido motivo de hablar en muchas cátedras quienes se apasionan por el arte. Y su vida sentimental ha sido bastante discutida y hay tantas versiones como arenas en el mar. Definitivamente no hay una que sea completamente verdadera. Se hablan de una vida de amores con algunas de ellas, de sus parejas, se vinculó de tal forma que estuvo a punto de casarse. Sin embargo, hay una de esas historias que quizás sea una de las que más ha llamado la atención del público amarillista y es su relación con Paul Gauguin, ¿sí? Paul Gauguin es famoso también francés, pintor. Paul Gauguin es parte de esa comunidad vanguardista, ¿sí?, que comenzó una oposición importante, eh, una posición importante sobre todo lo que era el movimiento artístico hasta ese momento. Parece que tuvieron una relación bastante cercana y algunos de ellos lo vinculan emocionalmente y algunas de esas historias incluso hablan de que Vincent Van Gogh se cortó la oreja cuando hubo alguna riña amorosa, decepción amorosa con Paul Gauguin. Padeció de sífilis también y aquí tenemos este cuadro de Benito Mussolini donde deja ver a Cristóbal Colón con algunas úlceras y lesiones dermatológicas. Producto de esto, finalmente existe también otra discusión en si fue el viejo mundo el que trajo la sífilis a América o si finalmente Cristóbal Colón adquirió la sífilis aquí y la llevó a Europa. Se habla de la enfermedad francesa, porque Italia, Alemania y el Reino Unido la denominaron en ese momento así. Como les dije ahorita, son más términos xenofóbicos, producto de las guerras entre los países en ese momento.
Recuerden que por ahí estábamos en plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Los franceses la llamaron el mal napolitano, los rusos la llamaron la enfermedad polaca, el Japón la denominó el morbo chino, Países Bajos y Portugal la denominaron la enfermedad española y los turcos la denominaron la enfermedad cristiana. ¿Sí? Los españoles no pueden quedarse atrás y la denominaron el mal portugués. Ahorita hablamos un poco de epidemiología. Estados Unidos finalmente reporta recientemente sífilis y neurosífilis fue un importante problema de salud pública. En el siglo XXII, a pesar de la penicilina, la incidencia de la sífilis también era alta, sin embargo, disminuyó bastante la prevalencia de neurosífilis, especialmente su componente de cordones posteriores, o sea, el tabes dorsal. Hay un importante número de casos de neurosífilis en pacientes que tienen VIH, se estableció una relación y por esto vamos a hablar ahorita que es un factor de riesgo tener VIH, una asociación con neurosífilis, hay un mayor riesgo. El número de casos de neurosífilis primaria y secundaria en Estados Unidos ha venido en aumento, siendo cada vez mayor, como les digo, a pesar de que existe tratamiento actualmente. Las tasas más altas son en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y el 50% de ellos tiene infección de neurosífilis. La OMS estimó que más o menos para el 2008 existían 10.6 millones de casos, el 60% en África y el resto en el sudeste de Asia, y la tasa entre el 2001 y el 2004 en Los Ángeles era de 2.1% en pacientes con VIH y de 0.6% en pacientes no VIH. Entre el 1999 y el 2010 en los Países Bajos la incidencia media anual era más o menos de 0,7 por cada 100.000 habitantes, con un promedio de edad de 48 años en habitantes hombres y de 0,2 por cada 100.000 habitantes, con un promedio de diagnóstico en mujeres de edad de 54 años. La etiología ya la hablamos, es el treponema pálido, recuerden que es una de las espiroquetas. Estas espiroquetas hay muchas más. Tenemos ahí lo que es la Borrelia burgdorferi, recuerden muy bien, y la leptospira. Todos las cepas de leptospiras hacen parte de las espiroquetas. Este es el treponema pallidum. Y aquí nos habla de que el 25 al 40% de los pacientes neurológicamente asintomáticos, no tratados, con sífilis primaria o secundaria o latente temprana, tienen pleocitosis en el líquido. O sea que cualquiera de lo que sean sus estadios, el líquido cefalorraquídeo va a tener cierto grado de pleocitosis y vamos a ver que tiene mucho que ver en el enfoque diagnóstico más adelante. El 20 al 30% tienen un BDRL reactivo. Entonces miren que la sensibilidad es bastante mala, la especificidad tampoco es muy buena. Por esa razón vamos a ver más adelante que un líquido cefalorraquídeo con una BDRL negativa no excluye el diagnóstico, no lo excluye, ¿listo? La porción o la proporción de pacientes con neuroinvasión, digamos que excedió el número de los que desarrollaron síntomas. ¿Qué quiere decir esto? En aquellos pacientes que de pronto tenían cefalea y que les salió una serología positiva, que se les hizo el estudio pertinente, les salió sífilis positiva. Ahí la cefalea podría considerarse como un síntoma, pero hubo algunos otros que no manifestaron ningún tipo de síntoma y que por su antecedente con VIH o en algún otro estudio encontraron serologías positivas. Por esta razón dicen que aún existiendo una serología positiva en líquido cefalorraquídeo, es posible que ese paciente no tenga síntomas. Ahí están esos asintomáticos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Probablemente hay que tratarlos, pero quédese para que vea cómo es el esquema diagnóstico y terapéutico de los pacientes con sífilis. ¿De acuerdo? Paciente con neurosífilis asintomática está en riesgo de progresar a hacer síntomas, ¿sí? Por esa razón hay que tratarlo como si tuviera síntomas. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo es que se hace. Y la probabilidad de anormalidades en el líquido cefalorraquídeo va a ir disminuyendo con el tratamiento para sífilis no complicada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirirlo? Lo hemos venido diciendo. Factores de riesgo son la cepa bacteriana tipo 12, el polimorfismo genético del huésped que influye en la respuesta inmunitaria. Por eso, pacientes que tienen un grado de inmunosupresión, especialmente los pacientes con VIH, pues están más vinculados al diagnóstico. Ser hombre, especialmente si se tienen relaciones sexuales con hombres, ¿sí? Y pacientes con VIH. Las manifestaciones clínicas de la neurosífilis no debe considerarse como una manifestación de sífilis terciaria, ojo con eso, porque todo el mundo dice, no, pero es que eso está lejos, la neurosífilis se presenta muy tardíamente, no necesariamente.
Hay unas formas de presentación tempranas y otras tardías y hay que estar atentos a ello para tratarlos, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a aprender en esta conferencia. La sífilis tiene formas tempranas y tiene formas tardías y el diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos. Ojo con esto, una vez más, la clínica es muy importante porque como vamos a ver, la sensibilidad y especificidad de las muestras es baja, entonces necesitamos hacer una muy buena asociación clínica. La historia natural de la enfermedad, entonces tenemos una sífilis que es adquirida y una congénita. Dentro de la adquirida tenemos las manifestaciones o la sífilis primaria, la secundaria, la latente, la cual a su vez se divide en temprana y tardía, y la tardía o terciaria. Las dos primeras son contagiosas, el problema es que la primaria suele ser más temprana. Aquí tenemos chancros como manifestaciones o síntomas y adenopatías. Este chancro puede ser blando y a veces ni siquiera perceptivo en la mucosa vaginal o en la uretra del hombre y finalmente no ser diagnosticado en esta etapa o en este estadio. La secundaria es contagiosa también y puede presentar síntomas semanas, meses después de la infección primaria. Aquí ya habrían úlceras, puede existir caída de cabello, fiebre y algunas otras manifestaciones adicionales. En la latente puede ser asintomática, la mayor parte de las veces es asintomática, no infecciosa y es temprana cuando es menor de un año, puede tener recidivas durante ese año y tardía cuando es más allá de un año. ¿Sí? Usualmente la tardía no hace recidivas, ¿sí? No hace manifestaciones clínicas. La tardía o terciaria, sintomático y no contagioso, ¿sí? Entonces aquí puede haber una tardía benigna, que es asintomática, o la que tiene síntomas cardiovasculares, o finalmente la neurosífilis. Y en la neurosífilis tenemos una serie de síntomas que vamos a ver ahorita. Dentro de las congénitas tenemos la congénita temprana, la congénita tardía. La congénita temprana es sintomática hasta los 2 años. La enfermedad puede presentar algunos de los síntomas que ya hemos mencionado. Y la tardía sintomática se manifiesta más adelante, años, meses o años después. Síntomas: dientes de Hutchinson, que son unos dientes afilados, puntudos. Alteraciones oculares, alteraciones propiamente de la visión, puede haber una neuritis, ceguera y alteraciones óseas. Aquí vemos la historia natural de la misma, de la neurosífilis puntualmente, que es de la que vamos o la que nos compete en esta conferencia. Y vemos que si hay una infección, el sistema nervioso, vamos a ver que pueden ser manifestaciones tempranas, ¿sí? O tardías. Entonces, los síntomas neurológicos tempranos pueden demorarse semanas, meses o años, y los tardíos, años o décadas. En los tempranos podemos tener meningitis sintomática o meningovascular, hacer pequeños infartos en nuestra corteza o grandes. En la tardía podemos tener la parálisis general progresiva o el tabes dorsal, ¿de acuerdo? Aquí vemos más o menos los años en que pueden ir presentándose. Los 5 primeros años podemos tener meningitis, existir algunas vasculitis. La parálisis general progresiva, más o menos hasta los 20 años, pudiese existir manifestaciones después de ser infectado. Y miren que el tabes dorsal podría ser una de las manifestaciones más tardías, unos 15, 16 años, hasta unos 30 años después de ser infectados. Entonces no se les haga raro a esos pacientes que llegan a los 60 años, 70 años, con un ACV sin ningún otro factor de riesgo. Hay que pensar en sífilis, ¿de acuerdo? La neurosífilis temprana, meningitis sifilítica asintomática, es una de las formas que tenemos. Puede tener serología positiva. Recuerden que la pleocitosis es una manifestación, incluso en el líquido esofagorraquídeo. Proteínas pueden elevarse un poco, el BRL puede estar reactivo, puede que no. Neurológicamente asintomáticos y el tratamiento previene la progresión de manifestaciones, ¿sí? En la neurosífilis temprana, pero ya sintomática, hay hallazgos típicos de meningitis aséptica. Entonces, pueden existir dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Irritación meningia. A veces en el líquido no hay tanta pleocitosis, sin embargo, uno esperaría también que pudiese haber pleocitosis, que son células blancas en el líquido. Papiledema, siempre hacer de fondo de ojos a sus pacientes, por favor, para ver si existe un papiledema que nos hable de algún, digamos que, proceso de hipertensión intracraneana. Convulsiones, puede existir convulsiones si hay irritación de la corteza por alguna goma o finalmente alguna de las complicaciones como digamos que una vasculitis. Suelen ser más subcorticales, pero pudiesen ser corticales y producir
convulsiones. Confusión. Claro, si hay compromiso de ese parénquima cerebral, va a haber confusión, va a haber desorientación, ¿sí? Puede existir de forma larvada alteración de la memoria. Y entonces muchas veces dicen, no, es el señor ya tiene 60 años, es normal, la edad ha hecho que pierda la memoria. Ojo con eso. Si no hay factores de riesgo, si ustedes ven que no hay otras opciones, nunca dejen de pedir el tamizaje para demencias, prueba de serología. ¿De Y si sale positiva, asociada a una alteración cognitiva, hagan punción lumbar, que es lo recomendado por la guía. Ya vamos a ver más adelante. Anomalías de nervios focales y craneales, segundo, séptimo y octavo par. Segundo, con una neuritis, recuerden que puede dar ceguera. Séptimo, nos puede dar una parálisis facial. Y octavo, recuerden que puede darnos síntomas como sordera, pero también inestabilidad o vértigo. La meningitis sifilítica localizada, pues con gomas, vamos a ver más adelante un ejemplo y algunas resonancias con esta. Cuando se afecta la médula espinal, recuerden que le gustan los cordones posteriores. Y en los cordones posteriores tenemos 4 modalidades sensitivas, que es la vibración, la palestesia, la evaluamos con nuestro diapasón, es el BTPP, B de vibración, T de tacto fino discriminativo, P de presión y P de propiocepción, ¿sí? Entonces, tacto fino discriminativo lo evaluamos con 2 punticas. Es la capacidad de definir en cuántos estímulos estoy teniendo simultáneamente. Si me están tocando en 2 puntos a la vez o es un solo estímulo. Lo evaluamos con el microfilamento. 3, propiocepción, evaluamos con los ojos cerrados y es la capacidad de saber dónde están cada una de nuestras partes en el espacio sin necesidad que el paciente vea. Cogemos sus dedos, le cerramos los ojos y le pedimos que nos diga si el dedo está arriba o abajo. Es una forma de evaluar la propiocepción y la presión, generándole presión en alguna extremidad y que nos diga dónde lo estamos generando. Son las 4 modalidades del cordón posterior. Si alguna de ellas está alterada, neurosífilis puede ser una opción. Recuerde que tenemos otras patologías que pueden afectar esos cordones posteriores, especialmente diabetes y el déficit de vitamina B12, que su enfermedad se llama degeneración combinada subaguda. Se puede acompañar de anomalías oculares y otológicas. Entonces, siempre que haya una anomalía otológica y oftalmológica, debe enviarse al oftalmólogo para que le descarte causas propiamente de estas especialidades, pedir serología y enviarlo a neurología si es necesario para realizar punción lumbar. Neurosífilis meningovascular, recuerden que puede causar arteritis, enfermedad de cerebro por anormalidades vasculíticas. Es importante estar pendiente si hay focalización, ¿sí? Si hay una focalización de manera súbita, sin ningún factor de riesgo, pidan una serología. Si la serología es positiva, ese paciente debe ser puncionado, ¿de acuerdo? Más compromiso ocular, uno puede tener panuveitis, necrosis de la retina aguda, coroiditis placoide posterior. Entonces, a los oftalmólogos, por favor, alguna de estas alteraciones, pensar en neurosífilis, ¿de acuerdo? O sífilis ocular. Si tiene una panuveitis, un paciente nuestro hace poco se presentó con una panuveitis, le hicimos serología positiva, líquido positivo, con unas diluciones bastante elevadas, pues requirió manejo con penicilina cristalina. Aquí vemos que es importante más hacer una resonancia. Aquí vemos algunas hiperintensidades muy pequeñas que obligaron a hacer esta panangiografía, la cual evidencia algunos cambios en la vasculatura, como ustedes ven aquí, ¿sí? Se llaman cambios arrosariados, que generan el proceso vasculítico inflamatorio. Y finalmente se ven de esta forma, ¿sí? Miren este paciente fue una paciente que tuvo una focalización de manera súbita, con algunos movimientos coriformes en su extremidad superior izquierda. Serología positiva, 54 años, sin antecedente de hipertensión, sin antecedente de diabetes, no consumidora de ningún tipo de sustancias. Se le hizo serología positiva, salió esta imagen que en la difusión restringía un poco ahí a la difusión, se le hizo punción lumbar y fue positiva, ¿sí? Miren este otro paciente acá con gomas sifilíticas, casi que acá en el polo anterior del temporal se ve esta imagen muy subcortical y aquí en las secuencias de contrastadas se ve cómo capta el contraste de forma anular, ¿sí? Muy en la base. Este paciente acá en estas porciones temporales anteriores también
Se presentó con demencia, se presentó con convulsión, con deterioro cognitivo progresivo. No había un diagnóstico importante porque el líquido fue negativo, sin embargo tenía un poco de procitosis, se le dio por la serología en suero, se le dio tratamiento con algo de mejoría y se le realizó biopsia que se hizo con biopsia por congelación fresco, se hizo biopsia en fresco y dio positivo para sífilis, era una goma sifilítica. Las demencias sifilíticas entonces hay que tenerlas en cuenta. Recuerden, la era de la prepenicilina se observó en personas de 35 y 50 años de edad, o sea, gente muy joven con alteración cognitiva, y se produjo de 5 a 25 años después de la infección primaria, o sea, bastante tiempo después, o sea, que siempre hay que pensarla. Estos pacientes que comienzan a tener un deterioro cognitivo y uno no sabe por qué, no hay historias, pídale una serología, ¿de acuerdo? Una serología importante. El cuadro clínico puede duplicar cualquier síndrome de enfermedad psiquiátrica, muchísimo. Entonces, paciente que usted no tenga muy claro cuál es el origen de esos síntomas psicóticos, psiquiátricos, pida la serología, ¿de acuerdo? Inicio, pérdida de la memoria y cambios de la personalidad, es lo más frecuente, ¿sí? En la parte tardía puede haber manía, depresión o psicosis. Pacientes que usted no tengan claro, no, mire, no había antecedentes familiares, siempre tenía un afecto normal, que de un momento, de forma progresiva, en meses, comienza a tener estos cambios, como manía, depresión o psicosis. Piense en manifestaciones neuropsiquiátricas, pida por favor una serología para sífilis. Si sale positiva, fusiónelo, por favor. Ya vamos a ver que cambios neurológicos con una serología positiva en cualquier dilución debe requerir punción lumbar. Finalmente, inmovilidad, incontinencia y convulsiones pueden ser otros síntomas adicionales. La neurosífilis tardía, la demencia sifilítica puede ser una manifestación. Acuérdense que al inicio se puede presentar solo alteraciones en cognición, nada más. Anormalidades pupilares, hipotonía facial y de las extremidades pueden presentarse más adelante. Temblores intencionales en cara, lengua, manos, anormalidades reflejas. Actualmente se sigue reportando y se caracteriza por un deterioro cognitivo rápidamente progresivo con o sin características psiquiátricas. Ahí hay una amplia gama de diagnósticos diferenciales que hay que tener muy en cuenta, pero siempre hay que contextualizar a nuestro paciente. ¿De las demencias rápidamente progresivas, hay un algoritmo diagnóstico del cual vamos a estar hablando más adelante, pero aquí se los esbozo un poco. Utilizamos la palabra vitamina, donde la V, ¿sí? Nosotros usamos siempre que B mayúscula o B larga o B corta, no. Cuando se habla en otros idiomas no se utilizan esos términos, realmente se llama V labiental y B bilabiental. Entonces la primera V es de vascular, la segunda, que es la I, de la vitamina, es inflamatorio, la T de tóxicos, la A de autoinmune, la M de metabólicos, y ahí vamos en vita, la I de infecciones, vitami, la N de neoplasias y la A de anothers. Ese anothers es un recurso diagnóstico que podemos implementar si tenemos alguna duda y podemos utilizar alguna ayuda diagnóstica que nos permita esclarecer esa duda. El TAVET dorsal, como les dije, es una manifestación que no deja de ser frecuente, pero que mejoró mucho después de la era postpenicilina. Fue la forma más común de neurosífilis en la era de prepenicilina. La frecuencia viene disminuyendo de forma importante. El inicio promedio está entre los 44 y 60 años, teniendo un rango de 3 a 47 años después de la primera infección, ¿sí? De la prima infección. Los síntomas adicionales que puede existir, bueno, ya saben que el TAVET dorsal me da alteración de las modalidades sensitivas que hablamos ahorita, por ende podemos tener ataxia sensitiva, recuérdenlo muy bien, podemos tener un nivel sensitivo de esas modalidades, entonces se acuerden que las mielopatías me dan un nivel sensitivo, y ojo con esto porque es importante, vamos a hablar en los trastornos de médula más adelante en nuestra conferencia que trataremos los síndromes medulares, de esta cualidad importante de los daños de la médula. Hay un nivel sensitivo y eso es importante siempre tratar de buscarlo. Con respecto a otros síntomas, la pupila es conocida como la pupila de Ardil-Robertson. Recuerde que la característica de la pupila de Ardil-Robertson es que no se excita, esta pupila no se excita con el estímulo luminoso, pero se acomoda.
¿De acuerdo? Entonces, con el estilo luminoso, finalmente yo no voy a lograr que haga contracción, pero cuando le hago acomodación, esa pupila se va a contraer. Entonces, si yo hago un estímulo que entre en el campo visual de ese paciente, esa pupila se va a contraer y lo que llamamos que hace constricción pupilar o miosis ante el estímulo de acomodación. Con el estímulo luminoso no logramos estimular. Esa es la característica de la pupila de Hardy-Robertson. Los dolores lancinantes, cambios sensoriales que pueden existir en las extremidades o del nivel hacia abajo donde esté comprometido. Disfunciones intestinales y vesicales pueden existir. Cambios sensoriales tempranos, claro, hipoestesia en distribución radicular. Entonces, ojo con esos dolores, vibraciones que se sienten. Háganle una serología, ¿de acuerdo? Sensación táctil que deterioran también los reflejos, ¿de acuerdo? Pueden dar compromiso de ese ganglio dorsal medular. Ya esto aquí hablamos, la ataxia. Acuérdense que la característica es que son más miembros inferiores más que los superiores. La función de la vejiga es importante siempre hacerle una serología. Y ahora esta vez es un poco digamos que más controlado. Hay casos que se continúan describiendo, pero es mucho menor la frecuencia. Vamos a ver un casito clínico. Es un hombre de 36 años, no infectado, VIH, no infectado de VIH. Historial de 18 meses de evolución, cambio de comportamiento y deterioro cognitivo. Entonces, tuvo problemas en la memoria, repetía las cosas permanentemente. Miren que tiene 36 años, un hombre completamente joven. Dificultad para controlar las palabras. ¿Sí? No tenía un control adecuado de esas palabras. Era perseverante en su lenguaje. Los últimos 11 años con relación a su relación era monógama, ¿sí? Del mismo sexo. O sea, era un hombre que tenía una pareja de su mismo sexo, tenía sexo con hombres. No antecedentes de ETS hasta ese momento, despedido por bajo rendimiento laboral, ¿sí? El técnico era técnico del laboratorio y se despidió por bajo rendimiento laboral. El psiquiatra hace un diagnóstico de depresión, imagínense, ¿sí? Por el bajo rendimiento laboral, hace que es una pseudodemencia por depresión, con un TAC normal. Y aquí les recalco, el TAC no es la imagen para estos pacientes. El TAC no me permite ver muy bien el parénquima, ¿de acuerdo? Y si yo tengo algo de neurosífilis, la idea es hacer una resonancia contrastada. Tenía una RPR reactiva 1 en 128 diluciones y una prueba de aglutinación de treponema pálido reactivo. El examen físico tenía mareo, dificultad para seguir órdenes, tratamiento, 14 días de penicilina G y B, o sea, con resolución completa de los síntomas. Miren lo importante de este paciente joven con demencia, que fue muy poco productivo en su trabajo y que finalmente fue tratado por depresión. Entonces, miren, el no hacer una buena historia clínica, probablemente a dónde vamos. Tenía un factor de riesgo, y era que es hombre que tiene relaciones sexuales con hombre. Acuérdense que no es un estigma, es simplemente que si es un factor de riesgo, pues tenemos que considerarlo y hay que descartarle que no tenga VIH y que no tenga neurosífilis, ¿sí? Entonces, con esa dilución en la serología, era un paciente para haberse puncionado y una resonancia simple y con contraste. El diagnóstico se basa en tres objetivos: hallazgos clínicos, que es lo más importante, los resultados de pruebas serológicas y examen de líquido cefalorraquídeo. La neuroimagen también puede ser muy útil, pero con la clínica, con los resultados serológicos, probablemente y el líquido cefalorraquídeo tengamos. Entonces, los test serológicos, aquí podemos tener test que son pruebas no treponémicas, ¿sí? Las pruebas no treponémicas semicuantitativas o cuantitativas. Y ahí tenemos el BDRL, el RPR, ¿sí? El USR, que es la prueba de reacción de suero no calentado, y el TRUST, que es la prueba de suero no calentado rojo de toluidina. Entonces, miren que este recurso que tenemos probablemente en nuestro país, en Latinoamérica, tengamos BDRL, que es la prueba del laboratorio de investigación de enfermedades venéreas, es la traducción del inglés, y finalmente puede que tengamos FTABS. El resto de las otras pruebas probablemente no las tengamos en nuestros países. Son pruebas de bajo nivel de especificidad, muy fáciles de hacer, se usan para tamizaje y siempre deben ser confirmadas con una prueba treponémica, ¿sí? Son de bajo costo. Miren lo que dice acá, son de muy bajo nivel
de especificidad, también de sensibilidad. Entonces, por esa razón, una prueba negativa no me excluye definitivamente la posibilidad si tenemos una clínica sugestiva, un examen clínico sugestivo. Las pruebas treponémicas, aquí tenemos el FTABS, el TPHA, que es una prueba específica de hemaglutinación, el MHTPA, que es una prueba de hemaglutinación en suero. Estas pruebas se caracterizan por detectar anticuerpos específicos contra el treponema pálido. ¿Sí? Son de alta complejidad, un costo un poco mayor que las que vimos anteriormente, que eran las no treponémicas. En Colombia se usa en la mayoría de los casos FTABS, como les dije, y posiblemente en algunos sitios pueda que tengan la prueba específica de hemoglutinación en suero. Presentan una alta especificidad con respecto a las pruebas no treponémicas, ¿sí? Con respecto a esas pruebas, por eso se utilizan para confirmar. El problema es que ninguna de esas dos se hacen en líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí tenemos que en el diagnóstico podemos tener en los asintomáticos de 0 a 100 células blancas, miren esto bien acá, las proteínas pueden estar normal, ¿sí? Y la reactividad dentro del líquido cefalorraquídeo puede ser hasta el 84% reactivas, miren que queda un 16% que son no reactivas. En pacientes con neurosífilis que tienen signos meningios, miren cómo suben las células blancas, de 200 a 400, las proteínas también suben de 100 a 200 y la reactividad de la prueba puede llegar a ser 91%. En las meningovasculares, como ustedes pueden ver acá, las proteínas pueden ir de 11 a 100, las células, qué pena, células blancas, las proteínas de 50 a 100 y el 100% puede dar, en la meningovascular el 81% puede dar reactividad en el líquido cefalorraquídeo. Lo que es la parálisis general progresiva, miren que también digamos que la reactividad en suero es muy alta, casi el 100%, y el TAVES dorsal, miren que solamente el 72% en suero. El resto todas vemos que pueden tener pleocitosis e hiperproteinorraquia, que es aumento de las proteínas. El diagnóstico con líquido cefalorraquídeo, como les dije, las células blancas deben ser siempre miradas. Miren que la prueba de ver el líquido cefalorraquídeo, que es la gold estándar, tiene una sensibilidad del 30 al 70%, ¿sí? Es un poco mejor específica, pero una prueba reactiva establece el diagnóstico, ¿de acuerdo? Una prueba reactiva establece el diagnóstico, pero una prueba no reactiva no lo excluye. Ojo con eso, no lo excluye. Y ahí tenemos que hacer un flujograma que vamos a hablar más adelante. El líquido cefalorraquídeo, como prueba treponémica, es sensible, no específica, y una vez más les repito, una prueba no reactiva no puede excluir el diagnóstico. En el líquido, ¿qué más tenemos que ver? En Estados Unidos, digamos que es común la sífilis en hombres teniendo relaciones con hombres y la prueba tiene, y pueden tener además de esto un VIH. Entonces hay un flujograma que tenemos para pacientes con VIH y un flujograma que tenemos para pacientes no VIH. Entonces el tener VIH, recuérdense que es un riesgo mayor para neurosífilis y la prueba se comporta pues digamos que en este momento, si tenemos un paciente con VIH, con un alto riesgo para neurosífilis, tiene clínica de neurosífilis, pero si tiene una serología en líquido que no es positiva, nos toca pasar a ver ahí cómo está su componente inmunológico. Si tiene menos de 350 CD4 o si tiene una carga viral mayor de 50, nos toca comenzar a ver esto, la pleocitosis, si tiene células en ese líquido. Si las células son mayores a 20, ojo, si son mayores a 20, y si no son mayores de 20, toca ir a las proteínas. Si las proteínas son mayor de 45, entonces ese paciente debe tratarse como si fuese una neurosífilis. En la neuroimagen, como les mostré, podemos encontrar gomas cerebrales, como vemos aquí en esta imagen que ya hemos visto anteriormente, circunscritas, son imágenes circunscritas que realzan con el contraste, la podemos ver en el T1 como isointensas o de alta intensidad en la secuencia de T2, ¿de acuerdo? Estas que tenemos acá, aquí tenemos un T1, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un T1 contrastado. La resonancia magnética puede simular encefalitis herpética, por esto que ustedes ven acá. Recuerden que al herpes les encantan los temporales y aquí vemos un compromiso temporal. En el herpes podemos tener compromiso uni o bitemporal, no es tampoco lo más frecuente, pero podemos tener perfectamente. Muy bien.
Con respecto al diagnóstico, continuamos que en la primera instancia la confirmación serológica de la sífilis también se hace con prueba no treponémica, BDRL o RPR, suero. Prueba treponémica luego para confirmarla y una vez se confirme, evaluar líquido cefalorraquídeo si hay síntomas neurológicos como les he venido diciendo. Esto es básicamente para pacientes no VIH. Pacientes no VIH hacemos todo el programa igual. Entonces, si es un paciente que tiene síntomas neurológicos, pasar a hacer serología, prueba no treponémica, salió positiva, confirmarla con una treponémica, pasar luego de esto a hacer punción lumbar. Si es positiva ahí en el BRL en líquido farraquídeo, lo tratamos como neurosífilis. Pero si no es positiva, toca ir a mirar las células. Si las células hay pleocitosis mayor de 5 o si hay proteínas mayor de 45, ese paciente debe ser tratado como una neurosífilis, así no tenga en líquido positividad de las pruebas, ¿de acuerdo? El tratamiento recomendado por todos los regímenes son penicilina cristalina de 18 a 24 millones de unidades IV. ¿Sí? Recuerden que es preferible colocarlo en infusión para el día, más por el PKPD. PKPD, acuerden que es la farmacocinética y la farmacodinamia por las bombas de efusión, ¿sí? del cerebro. Y finalmente funciona mejor en infusión continua. Pero hay quienes la colocan de 3 a 4 millones IV cada 4 horas. La pueden colocar, pero preferiblemente en infusión continua, de 10 a 14 días. ¿Sí? O pueden colocar penicilina procaína, 2.4 millones de unidades intramuscular, una vez por día, más Probenecid. Este método, o digamos que este esquema es menos usado hoy en día, teniendo la posibilidad de colocarles penicilina cristalina. Y métodos no estandarizados, cuando no existe la posibilidad de ninguna de estas, ceftriaxona 2 gramos IV una vez por día de 10 a 14 días, o doxiciclina 200 miligramos oral 2 veces por día por 28 días. ¿El objetivo del tratamiento cuál es? La resolución, la estabilización de las anomalías clínicas. ¿Sí? Tan tarde que se resuelvan esos síntomas, digamos que de la neurosífilis temprana. Pacientes con meningitis sifilítica o con gomas sifilíticas se recuperan por completo a diferencia de los pacientes con sífilis meningovascular, los cuales tendrán síntomas residuales de ACV, obviamente. Y los tratamientos de pacientes con demencia puede detener su progresión, pero es poco probable que revierta lo que ya ha hecho de daño, ¿sí? Entonces, esos serían nuestros objetivos terapéuticos. El tratamiento, digamos que es tratar de normalizar el líquido cefalorraquídeo. El CDC propone a los 6 meses una disminución del recuento de leucocitos y a los 2 años una resolución total de todas las anormalidades, ¿sí? Ese artículo que revisamos, pues revisamos digamos que varios metaanálisis que han salido recientemente con respecto hicimos una revisión sistemática también, donde demuestra que el promedio de tiempo para la normalización del recuento de leucocitos de BRL en líquido cefalorraquídeo y de RPR en suero fue de 4 meses, más o menos. La normalización de la concentración de proteínas en líquido cefalorraquídeo es más lenta, puede persistir incluso después de la normalización de las alteraciones clínicas. No basar la decisión de volver a tratar si hay fracaso en la normalización de las proteínas. O sea, las proteínas es lo último que pudiese solucionarse. Entonces, no basar digamos que el retratamiento en el conteo de proteínas, ¿sí? Y hacer un seguimiento, 3, 6 meses y un año, con líquido cefalorraquídeo, ver cómo va ese líquido cefalorraquídeo y si estamos logrando el objetivo de negativizar esa BDRL. ¿Cuándo volver a tratar realmente? El conteo de leucocitos en líquido cefalorraquídeo no disminuyó en 6 meses después del tratamiento. Si la BDRL en líquido cefalorraquídeo no disminuyó, ¿sí? 4 veces, o no es no reactivo, si el título inicial es inferior a 1 en 2 diluciones al año después de la terapia, ¿sí? Entonces, debe reducir 4 veces las diluciones iniciales o debe ser inferior a 1 en 2 diluciones al año después de haber colocado la terapia, ¿de acuerdo? Lo otro es que si la BDRL o la RPR en suero no disminuyó las 4 veces esas diluciones que debería de reducir, si no es reactivo, el título inicial debe ser inferior a 1.2 al año después de la terapia y debe hacerse pruebas de 3, 6 y 12 meses de líquido cefalorraquídeo. Entonces,
Objetivo grande, grandes para que nos quede claro. Debe tener descenso de 4 diluciones, digamos que 4 veces la dilución que encontramos al diagnóstico, y 2, que al año esa dilución esté 1 en 2 o menor. ¿De acuerdo? La normalización del RPR en suero predice normalización en conteo de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo y en la reactividad del BDRL en el líquido cefalorraquídeo, excepto en pacientes con VIH sin tratamiento. Entonces, ojo, porque en esos pacientes con VIH sin tratamiento nos toca realmente estar muy pendientes de estas punciones lumbares seriadas. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero que haya sido interesante esta conferencia para usted. No olvide acompañarnos en nuestras conferencias online, en vivo. Mañana tenemos una, no se la pierdan, demencias y neurorehabilitación. El placer de hacer el bien es mejor que recibirlo. Por eso no pierdas la oportunidad de ayudar a alguien cada vez que puedas. ¿Listo? Si aprendiste dos cosas interesantes que enriquecieron tu conocimiento, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte. Hasta la próxima.